La creatividad no solo hace referencia a la prevista como a las artes o a la cultura, pues también se reconoce como un proceso mental complejo. La creatividad es un término multidisciplinario utilizado en diferentes medios, que implica características de personalidad, emociones, procesos cognitivos, así como pensamientos abstractos de cada individuo. Actualmente es igual de fundamental estimular la creatividad dentro de la empresa para favorecer el pensamiento creativo y lograr así una adaptación a un entorno que se vuelve cada vez más competitivo y global. Asimismo, el poder permitir y considerar las ideas e innovaciones de los colaboradores, produciendo así un aumento en la productividad. Es por ello que en el presente video, mi compañera Trejo Alma y su servidora Daniela Villa les hablaremos desde el concepto de creatividad hasta estudios y teorías que muestran la importancia de los contextos sociales, así como la importancia de la creatividad dentro de las organizaciones. Las definiciones de creatividad se han atribuido distintos sinónimos como lo son el descubrimiento, la fantasía, la imaginación y la productividad. La creatividad es definida por principalmente 3 líneas de trabajo. El primero como un proceso, segundo como un producto enfatizando a la persona creativa y tercero como una combinación de estos factores. La expresión proceso creativo puede ser una secuencia de pasos o etapas para resolver un conflicto, tener una nueva percepción, transformación o idea. Gartner 2001 considera que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. Torre reúne 4 ámbitos de la creatividad enfocados en categorías de personas. 1. Genio creador, en condiciones excepcionales para la creatividad. 2. La persona creadora, que expresa su creatividad en obras de valor. 3. La persona creativa, involucra a cualquiera que tenga el potencial para hacer cosas nuevas, mejores o diferentes. Y 4. La persona pseudo-creativa, que utiliza la creatividad para destruir o generar corrupción. Monreal opina que este término de creatividad se aplica tanto a las personas, creadores creativos, como a los productos, ideas u obras creativas, o a los procesos creadores o a los entornos y ambientes, educación creadora, familia creativa, y son muchos los componentes que la integran. En síntesis, el proceso creativo involucra los anteriores aspectos. De este modo, podemos elegir la línea de trabajo que deseamos seguir para seguir estimulando la creatividad. Indicadores de creatividad. Monreal es enfático al afirmar que lo que existe son diferentes grados de creatividad en los individuos y reconoce que hay personas que están excepcionalmente dotadas, tales son como Freud, Gandhi, Einstein. Por otro lado, otro autor en 1998 separa a las personas creativas en varios niveles. 1. Los que expresan sentimientos no frecuentes son personas brillantes, interesantes y estimuladoras. 2. Los que expresan el mundo de manera nueva y original son los personalmente creativos. Y 3. Los que realizan cambios significativos en la cultura. Estos producen cambios en un dominio o la transforman en otro. La fluidez se refiere a la cantidad de ideas que una persona puede producir. La flexibilidad se refiere a la variedad y heterogeneidad de las ideas vistas desde distintos ángulos. La factibilidad se refiere a qué alcanzable es la idea. Y por último, la originalidad se refiere a que sea algo único y diferente, o sea, la esencia misma de esa idea. Guilford menciona que los individuos muy creativos pueden generar ideas a un ritmo rápido, fluidez, romper lo establecido a fin de atacar los problemas desde una perspectiva nueva, flexibilidad, y generar ideas nuevas y genuinamente diferentes, originalidad. El objetivo de contar con todos estos indicadores de creatividad es que se pueda hacer una clasificación de las personas para incentivar este proceso creativo y así resaltar aquellas que son las más importantes, entre ellas las anteriores mencionadas, como son la factibilidad, la flexibilidad, la fluidez y la originalidad. 2 tipos predominantes de motivación. Así como el desarrollo y el aprendizaje están interrelacionados, también los aspectos de la motivación están presentes en la adquisición de cualquier conducta. Para Mabille, la motivación intrínseca es una buena guía de la creatividad, pero la motivación extrínseca más bien puede perjudicarla, principalmente si es algo que se le ha impuesto a una persona. La intrínseca es considerada muy valiosa para la creatividad,
ya que hace que las personas de forma consciente e intencional se centren en una sola labor, mientras que la motivación extrínseca puede ser una herramienta peligrosa, ya que puede limitar la creatividad. Dos estudios con alumnos universitarios. El primero, realizado por Amabile, en donde los sujetos escribieron poemas antes y después de pensar en razones extrínsecas para escribirlos. Estos mostraron una creatividad decreciente en los poemas escritos, atendiendo a las motivaciones externas. La otra investigación, dirigida por Hill en el año de 1991, concluyó que había una correlación positiva entre el disfrute de la escritura creativa y la calidad del producto, al contrario de la motivación por obtener buenas calificaciones y reconocimiento, las cuales estaban relacionadas negativamente con la calidad del producto. Básicamente, las personas motivadas extrínsecamente no tienen demasiado cuidado en relación con el modo como llegan a donde van, mientras puedan llegar rápido y recibir la recompensa que comporta el hecho de llegar allí. Para Mavil, aunque la motivación extrínseca, en ausencia de la intrínseca, puede minar la creatividad, la combinación de ambas logra incentivar este proceso creativo. De este modo, las personas creativas pueden hacer lo que les gusta, motivación intrínseca, y al mismo tiempo ser recompensadas por eso, motivación extrínseca. Estos autores, en 1997, presentan dos enfoques relacionados al entorno y a la creatividad. Uno se refiere al entorno positivo y otro al entorno negativo. Según estos autores, es más grato contar con un entorno que estimula y valora la creatividad, pero un entorno totalmente positivo puede ser utópico y se necesitan de todas formas que una persona cuente con obstáculos. Torrens analizó las características de personalidad utilizada para describir a los niños creativos. Con base a sus estudios, se llegó a definir que los niños creativos aceptan el desorden, son juguetones, expresan las ideas fuera de lo común, son sensibles a las emociones, son contradictorios, afrontan riesgos y poseen mucha energía. La creatividad en las organizaciones. Las organizaciones que deseen sobrevivir y desarrollarse serán las que mejor se adapten a su medio ambiente. ¿Y esto porque allá afuera en el mercado la competencia se vuelve cada vez aún más fuerte y se siguen acortando la vida de lo que son los productos, los negocios y las estrategias empresariales en general, pasando así de años a meses e incluso semanas. Y un claro ejemplo de esto son los aparatos electrónicos, los televisores, que incluso por anécdotas de otras personas mencionan que pasado el ciclo de los 2 años, que es por lo general la garantía que se nos ofrece dentro de las tiendas, estos televisores dejan de funcionar, apareciéndoles algo en la pantalla o simplemente ya no prendiendo, cosa que antes no ocurría. Podíamos ver televisores que duraban 7, 8, 10 años incluso, y hoy en día eso ya es muy difícil de ver. Esto enfatiza la necesidad de poder emprender nuevas formas de hacer las cosas, con el fin de poder satisfacer completamente al cliente y por ende poder conservarlo. Para esto, diversos autores mencionan que las ventajas competitivas estarán basadas en el desarrollo humano más que en la tecnología o en los recursos financieros, como se podría creer o como la mayoría de las empresas pueden llegar a pensar. Esto lleva como consecuencia que incluso dentro de las organizaciones sean los mismos jefes y directivos quienes dejen de apoyar esta parte creativa, llegando así a perder lo que es el potencial que se puede desarrollar de los colaboradores. Esto por diferentes factores, que se verán más adelante, pero que se pueden resumir a una comunicación inadecuada o insuficiente, o incluso a lo que es el liderazgo autoritario. Esto lleva como resultado a una falta de productividad y de competitividad, y que se aumente el riesgo de poder perder a este personal creativo. Lo que me lleva al siguiente punto, que es que la falta de innovación sigue siendo uno de los problemas más fundamentales dentro de las empresas, pero es por esto, por la incapacidad de estos directivos y de estos responsables de poder llevar a cabo una buena administración de la creatividad o incluso de ni siquiera creer en ella. Esto puede deberse a que existen problemas relacionados a lo que es la falta de visión a largo plazo, o que incluso como organización se caiga en una sobredependencia hacia la obtención de contratos, en lugar de buscar algún tipo de diversificación y seguir fomentando la creatividad dentro de mi empresa. ¿Qué quiere decir? Que este convenio que estoy buscando, yo lo puedo crear o yo lo puedo llevar a cabo dentro de mi ambiente laboral si tan solo le pusiera lo que es el valor y la importancia a esto del pensamiento creativo. Mientras el trabajo tenga más significado para los colaboradores, se puede lograr menores tasas de lo que es el ausentismo o lo que es la rotación, llevando así incluso a una reducción de costos, eso sin dejar a un lado la competitividad que se sigue buscando como empresa.
Para esto, De la Torre nos afirma o nos menciona que todos los seres humanos son creativos o creadores en potencia, solo que no todos han potencializado o no todos han explotado plenamente esta creatividad que tienen dentro de sí. Ahora hago paso a lo que son los criterios para poder medir la creatividad, y como podemos ver son 4. El primero es la originalidad, que por lo general es usado como sinónimo de creatividad, pero pues no lo es todo. Entonces, como originalidad, entendemos que es qué tan inusual o qué tan salido de la norma está el producto. Como ejemplo tenemos esta prenda, que podríamos llamarlo un pedazo de tela incluso, que se convierte en múltiples cosas. Puede ser una falda, un vestido, un gorrito, que esto cuando recién salió pues fue totalmente original, ya que una sola prenda se podía convertir en muchas cosas. Como segundo tenemos lo que es la fluidez, que esto no tiene nada que ver con la originalidad, sino más que nada con la cantidad de producto que la persona puede crear. Un ejemplo de esto es algún artesano que hace tazas para té, para café, para lo que sea, pero pues nada más cambia lo que es el modelo, el diseño y pues tazas ya hay un montón. Sin embargo, puede hacer 100, 200, 300 en un solo día o en una sola semana, algo que a lo mejor para otra persona puede ser difícil. Entonces, sale de la originalidad, pero sigue siendo algo creativo. Como tercer criterio tenemos la flexibilidad, que se refiere a cuántos productos diferentes puede hacer una misma persona. Como ejemplo tenemos a un arquitecto que se dedica a hacer casas, pero aunque sea el mismo tipo o el mismo modelo de base, tiene configuraciones diferentes entre sí. Como último tenemos la capacidad de elaboración, que significa más trabajar con calidad. Entonces se refiere a los detalles y especificaciones que la persona puede incluir en su trabajo. Y es que el ser humano no deja de ser creativo cuando produce diseños sumamente complejos y detallados, aunque no sean numerosos. Entonces, un ejemplo es el albañil, que por lo general se dedica a hacer 10 casas al año, un ejemplo, pero el siguiente año se va a dedicar a una sola propiedad. ¿Y esto por qué? Porque esto a lo mejor es más complejo, más detallado, requiere de todo su tiempo, y esto no significa que deje de ser creativo. Es importante recalcar que no todos los actos creativos son innovaciones, ya que las ideas creativas se convierten en innovaciones cuando sirven para algo. Entonces, una innovación viene de la creatividad, pero no todo acto creativo es innovador. ¿Y esto por qué? Porque lo que yo estoy ofreciendo puede ser creativo, sí, puede ser original, sí, pero si no sirve en ese momento para poder satisfacer al cliente o ayudar a la eficacia del trabajo o la problemática que está surgiendo en ese momento, no llega a pasar a ser innovación. El proceso creativo hacia la innovación. La creatividad gira alrededor de un ciclo de divergencias y convergencias que inician con una oportunidad de poder llevar a cabo yo mi pensamiento creativo. Entonces, dentro de la divergencia y convergencia, se trata de esto, de generar una rica diversidad de opciones para poder luego reducir este número, y llegar así a un consenso sobre las mejores para poder llevar a cabo una implementación. Entonces, surge a lo mejor la idea de un nuevo producto dentro de la organización. Me dan la oportunidad de poder llevar a cabo estas ideas creativas. Llevo a cabo una divergencia, es decir, el poder sacar estas diversas opciones que yo tengo, enumerarlas, llevar a cabo una convergencia, que es ir eliminando o discriminando cada una, a lo mejor dependiendo de las oportunidades o a lo mejor de la eficacia de cada una de ellas, para poder llevar a un número reducido que me va a llevar a que lo pueda implementar o incluso pues obviamente ofrecer para poderlo llevar a cabo. La creatividad o el pensamiento creativo no solo tiene que ver con el individuo, es decir, la organización y el ambiente laboral en el que se vea inmerso también va a influir mucho en estas habilidades que va a requerir para poder llevar a cabo una creatividad. Entonces, a mayores desafíos y mayor libertad para el pensamiento creativo, mayor posibilidad de innovación existe, ya que se le está dando la oportunidad de que siga creciendo y desarrollando esto dentro de la misma empresa. Es por ello que se plantea la posibilidad de que existan cursos de capacitación no solamente en las tareas técnicas, sino también en estas habilidades de pensamiento crítico, de liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, que al final de cuentas son habilidades que se requieren para tener un buen ambiente laboral. Por lo que no debería dejar de ser estratégica, es decir, de estar conectada con los objetivos y metas de la empresa. Sin embargo, también debería estar vinculado con lo que son los intereses y los desempeños del trabajador, para que haya una significación y lo ayude tanto de manera laboral como personal, y así haya un interés. Barreras de la creatividad, tanto dentro de la sociedad como de la organización. La falta del desarrollo del potencial creativo se debe en gran medida a una socialización y en gran parte a la educación que se tiene
por lo general hablando aquí en México, ya que generalmente los sistemas educativos requieren o procuran que los alumnos proporcionen respuestas correctas más que soluciones creativas y se vuelve más mecanizado todo. También existen restricciones sociales de la creatividad, y esto porque dejamos a un lado lo que es nuestra creatividad o nuestro pensamiento creativo, ya que se llega a ver poco convencional. Entonces, para poder tener más posibilidades de socialización o incluso dentro de la organización una supervivencia, dejamos a un lado esta creatividad porque pues por lo general no es algo que se ve todos los días. También dentro de la empresa podemos ver mucho lo que es la devaluación entre colaboradores o incluso los jefes, cómo llegan a reprender o criticar sin razón a los trabajadores creativos. Esto solo para demostrar pues quién tiene el poder en la empresa y por lo tanto hay ocasiones en las que los trabajadores solo se limitan a hacer lo que se les pide, llevando así un sobreacatamiento en donde básicamente los trabajadores pues se vuelven robots, es como de yo te digo que hagas esto, lo haces y se vuelve un ciclo vicioso. Entonces estas empresas tienden a la posibilidad de poder perder a este trabajador, quien pudo haberse desarrollado de una muy buena manera dentro de la organización. Los puntos anteriores se pueden resumir a autosabotaje, desmotivación y falta de inspiración, los cuales son los factores más comunes que impiden que se desarrolle la creatividad. Esto pues porque muchas veces dentro de los círculos sociales o incluso pues dentro del ámbito laboral no llega a existir una estimulación ni una libertad pues de exploración que lleva a cabo que se desarrollen ciertas habilidades. O incluso cuando tenemos esta iniciativa de innovar o tener un pensamiento creativo, se nos llena de palabras, afirmaciones o incluso acciones que menosprecian o devalúan este pensar. Incluso pues desde niños no se nos apoya o no se nos lleva a cabo este crecimiento innovador en estas actividades que a lo mejor nos podrían favorecer. Y en el ámbito laboral tenemos a este trabajador que igual no es escuchado o a lo mejor no se es considerada sus ideas innovadoras, sus planteamientos, y esto lleva a que él piense que no vale la pena y entonces se cohíbe y tenemos a una persona que también no sigue en su crecimiento por esto, por una devaluación de sus intereses y de sus ideas. Beneficios de estimular la creatividad. Se debe de motivar también las maneras intangibles de la creatividad, como lo que son las ideas, las relaciones entre compañeros, la improvisación, la planeación, el liderazgo, ¿no? Y esto es porque también el individuo lo necesita para poder organizar pues su mundo interior. Y muchas veces cuando la dirección es basada en el poder en lugar del liderazgo, muchas veces confunde a lo que es el trabajador. Entonces se limita simplemente a ejecutar en lugar de pensar creativamente. La creatividad sí surge de lo que son retos desafiantes que provoquen pues, obviamente emoción a todo lo que es el sistema dentro del ambiente laboral o incluso la emoción que puede generar de manera personal. Pero si el trabajador es rutinario, pues obviamente pesado y por ende poco valorado, la única opción para el trabajador es simplemente hacer y obedecer lo que le dicen. Y pues al final de cuentas le van a pagar. El valor más evidente de la creatividad que ciertos autores destacan es que ayuda a quien se decide a identificar todas las alternativas posibles y es importante porque permite a la toma de decisiones y por supuesto evaluar más a fondo los problemas o ver aquello que otros no estaban viendo. Un ejemplo de esto es las personas que trabajan en el área de construcción, los albañiles, al final de cuentas tienen estas innovaciones o estos pensamientos creativos al momento de ver cómo lleva la mayoría de cosas en un solo viaje, a lo mejor de grava, de cemento, de bloques, y de igual manera esta innovación del poderse pasar las cosas de un piso a otro con el simple hecho de una cuerda y a lo mejor una cubeta en algunas ocasiones, en donde igual se pasan lo que son los bloques, los cementos, y pues ya no existe esta cuestión de tener que bajar y subir, bajar y subir. Esto en el pasado se le tuvo que haber ocurrido a alguien que pues incluso hoy en día sigue siendo de mucha ayuda para estas personas que se dedican a este oficio. Otro beneficio es de los que se mencionaba en un inicio, que es que las empresas que fomentan la creatividad se adaptan de una mejor manera y fácil al medio que aquellas dedicadas solamente a copiar lo que viene en otras organizaciones y que por supuesto permanecen atadas a su pasado ya que no están llevando a cabo un proceso de crecimiento constante como organización. Otro beneficio importante a nivel ya más individual o personal del colaborador es que mejora la autoestima y ponerse a prueba también es fuente de enriquecimiento personal.
ya que puede redundar en un momento significativo en el cómo uno se está viendo. Y es que también influye mucho el cómo las otras personas reaccionen y nos elogien constantemente de lo que estamos haciendo bien o a lo mejor lo que fue de gran ayuda que nosotros aportamos. Y por último, otro de los beneficios es que desarrolla lo que son las comunicaciones y las relaciones interpersonales, ya que la creatividad no solo influye de manera directa en la personalidad de uno mismo, sino que también permite que emerjan estas cualidades de otras personas. Entonces, llevamos a ser apreciadas por otros, por lo que permite a que el individuo o que nosotros como individuos nos podamos poner en práctica integrándonos de manera mucho más satisfactoria a lo que es el entorno social en el que estamos inmersos. Entonces, un buen líder es aquel que permite que todo el conocimiento fluya por toda la organización, teniendo en cuenta también una buena comunicación entre sí y pudiendo también reconocer los logros tanto personales como grupales. Y con esto hacer posible lo que es el aumento de innovación, productividad y así lograr que la empresa se adapte al medio. La creatividad es una compleja potencialidad del ser humano que tiene distintas conceptualizaciones dependiendo del ámbito en el que se ha abordado, pero puede definirse como estrategias y características de las personas. A su vez, la importancia de abordar todo este conjunto de teorías es que va a promover lo que es la innovación, la producción, el éxito y la adaptación de la empresa a un entorno tan cambiante. Muchas gracias.